Buenos días, bienvenido a este video preparado para los servicios de la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida. Soy Pastor Ron Maggard y nuestra iglesia es muy nueva. Esta es la semana número 7 para las reuniones, pero ha sido una gran bendición del Señor y somos en este tiempo especial en una manera muy diferente, muy increíble, pero tenemos la oportunidad en esta manera para reunir con nuestras personas congregando en frente de sus Facebook y internet o teléfono solamente para participar con nosotros sobre las cosas maravillosas del Señor Jesucristo. Pero las últimas semanas ha sido nuestro privilegio para estudiar en el libro de Marcos. Para las primeras semanas fuimos estudiando en Marcos 1 y hoy somos mirando en el capítulo 2 de Marcos. Y si tú tienes su Biblia, mira conmigo en su Biblia para seguir solo en los primeros 5 versículos hoy. Pero yo creo es un mensaje que puede ayudar a nosotros en una manera y con algunas bendiciones del Señor. Y somos anunciando también sobre algunos estudios adelante. Como es conocido, es imposible para nosotros congregar en este tiempo, pero no es imposible para nosotros conectar y comunicar. Yo no gusto de esta manera. Yo aprecio escuchando en las caras de cada persona y compartiendo la palabra de Dios con ellos, pero realmente no tenemos otras opciones en este tiempo. Entonces queremos orar y después la oración somos leyendo en el libro de Marcos capítulo 2. Oremos. Padre, necesitamos su ayuda. Este es algo diferente para muchos de nosotros. Tuvimos oportunidades en el pasado para predicar en ocasiones en el televisor, en Guatemala, en otros lugares, pero este es algo diferente para nuestra iglesia en Florida, también para muchos de los pastores hoy en día, y queremos levantar ellos y los ministerios de ellos y las iglesias de ellos también en este momento. Pero Señor, yo necesito su ayuda. Yo necesito ser lleno por el Espíritu Santo y yo necesito el perdón de mis pecados. Yo necesito un instrumento limpio y listo para servir al Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y Señor, ayuda a ellos escuchando a este breve mensaje. Usa esta, porque es la palabra de Dios y es un gran testimonio del poder de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos en el nombre de Cristo, oremos. Amén, amén. En Marcos capítulo 2 y versículo 1, la Biblia dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. Imagina esta. Ellos fue mirando para Jesucristo y oyó que estaba en casa, la casa de Pedro. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Y es la cosa que queremos hacer hoy también,
es para ser fiel predicando la palabra de Dios. También dice la palabra, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, en este texto, hay varias cosas muy interesantes, una bendición. En el primer versículo, la Biblia dice que Jesús fue en la casa. Muy interesante, muchos de nosotros son en nuestras casas hoy también, no en la casa de Dios, no en la iglesia, somos en nuestro hogar, nuestras oficinas, o donde quiera, somos hoy en día con la familia o cualquier. La razón, porque de esta pandemia. La razón, porque de el coronavirus, cuarentena, algunos, porque de esta. Para ayudar la población de la gente, para bajar el rato de la infección. Pero yo creo este es la causa de una pregunta para nosotros hoy en esta. Jesús, la Biblia dice, estaba en casa. Tengo pregunta. ¿Dónde es Jesús hoy? Yo espero que Jesús es en su casa, contigo. Yo creo que las multitudes de la gente oído que Jesús fue en la casa, y ellos pasó alrededor de la casa, y muchos entró a la casa para escuchar, para conocer a Jesucristo. Pero en mi casa y en su casa, ¿qué es oído sobre su casa? ¿Qué es conocido sobre su casa? Sobre su familia. ¿Hay algo diferente sobre su casa? ¿Es conocido su casa? ¿En su casa es una familia cristiana? ¿O hay otras cosas conocidas sobre su casa? Cuando tenemos a Jesucristo en nuestras casas, es necesario para cosas ser diferentes. Y yo creo son diferentes. Cuando es imposible para congregar en nuestra iglesia, porque de las cosas hoy en día, queremos siempre pensar de la presencia de Jesucristo en nuestros lugares. Muchas de nuestras iglesias hoy en día son conocidas porque de cuál tipo de música ellos tienen. Son conocidos porque de un gran edificio, o posible porque de la gente muy amable en esta iglesia o otra. O posible su pastor es conocido y famoso, y hay personas que quieren asistir y visitar porque de esta. Para mí, yo quiero ellos conocer que Jesucristo es presente en nuestra iglesia. Yo quiero mis vecinos, y yo quiero otros conocer que Jesucristo viva en mi casa, Él vive en mí. Y porque de estas cosas son diferentes, y porque de Jesucristo en mi casa tenemos una casa diferente. Posible otras casas hay cosas no muy buenas, pero en nuestra casa queremos conocer que tenemos la presencia
de Jesucristo su mismo en nuestra casa. Yo quiero esta casa conocida para Jesucristo. Pero la Biblia dice algo más aquí en versículo 2. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Predicaba la palabra. Cuando ellos entró a casa, yo creo ellos fue esperando para él tocar y sanar y ayudar. Y sí, él fue haciendo esto, pero más importante, él fue predicando las buenas noticias. Que salvación es solamente por la gracia de Dios. La salvación solamente es por fe en Jesucristo. Y el Evangelio es la única manera para recibir el perdón de pecados. Jesucristo solo es el único que puede salvar nosotros. Él dijo, soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino al cielo, la manera para tener vida eterna, no es por medio de buenas obras, ni bautismo, ni membresía en la iglesia, ni cualquier otra cosa, pero solamente en la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz de Calvario para salvarnos. Y cada día somos viendo en el televisor el presidente, su gabinete, todos de ellos trabajando día y noche sobre esta pandemia, las líderes de cada estado, los representativos y especialmente la gente de las noticias en el televisor. Y yo creo que es posible para nosotros conocer todo posible sobre esta pandemia, sobre este coronavirus, cómo es posible para ser infectado, qué cosas para usar para protegernos, cuántos pueden morir, cuántos han morido en Italia, en China, y todas las otras cosas de conocido sobre esta, incluyendo el pánico de todos, todo de esta. Pero, qué bendición si fue posible para todos de ellos en el lugar de las noticias como esta. Ellos pueden oír las noticias de las buenas noticias de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, quien puede salvar nuestras almas. Jesucristo predicaba la palabra de Dios. Yo quiero nuestra iglesia ser conocido por la predicación de la palabra de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados y Él fue sepultado y resucitó el tercer día. Y Él puede salvar cada persona que puede llamar sobre Él. Y esta es la cosa que necesitamos. Como este día en la casa donde estaba Jesucristo, Él fue predicando el Evangelio. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero compartir con usted el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero usted conocer esta manera para la salvación. Yo quiero usted conocer el camino al cielo. Yo quiero usted entender que es posible para tener vida eterna. Él puede salvar a nosotros. Jesucristo fue en la casa, presente en la casa. Él fue predicando el Evangelio. Y yo quiero nosotros pensar sobre este hombre. Él fue muy miserable. Este pobre hombre, paralítico, no
posible él ha oído sobre Jesucristo, pero no puede ir por sus pies con los otros para entrar a la casa. Pero es posible para nosotros entender el estado de este hombre y la necesidad que él tuvo para aún ayudar a él venir a Cristo, y que Cristo tuvo, el único que tuvo poder. Los 4 amigos, los 4 hombres, no llevó a este hombre al médico, no llevó él, no fue trayendo él en ningún otro lugar, pero ellos fue trayendo él a la persona, el único persona que puede salvar y sanar y ayudar en nuestras vidas, y esa es la persona de Jesucristo. Gracias a Dios para hombres como este que puede ayudar, y es posible para nosotros ver que Cristo fue sanando a este hombre, y es una ilustración que Jesucristo no importa qué problema tú tienes en su vida, no importa, dice Pastor Ron, soy un hombre muy malo, no importa, una mujer sin redención, no, con Jesucristo hay siempre redención, en Jesucristo hay salvación, solo en Cristo, solamente en Él hay salvación. Y cuando todos de las personas son sin ayuda y en desesperación, necesitamos siempre recordar que hay un Salvador, y Él puede salvar su alma miserable y dar a usted una oportunidad para vivir para siempre y siempre con Él en los cielos y cambiar su vida completamente. Pero tú necesitas confiar en Él. Solamente en Cristo hay salvación. La Biblia dice en versículo en los versículos fuimos leyendo que Él fue cargado, en el fin del versículo 3, era cargado por 4. Esta porción de la palabra de Dios ha siempre sido una bendición para mí, porque es posible para ver la compasión de los hombres. No sé si ellos fueron amigos muy cerca a él, o si ellos fueron personas pasando y vi un hombre que necesita ayuda. Yo no sé realmente, pero la cosa yo vi es ellos fue trayendo este hombre paralítico, trayendo él a el único persona que puede ayudar a este hombre. Durante este tiempo de el pandemia, otras veces también, pero especialmente en este momento hoy en día, hay varias personas que son involucradas en varias cosas de compasión, de generosidad, posible llevando comida a un anciano o visitando la tienda para comprar cosas para ellos, o para entregar medicina, o en cualquier para ayudar en una manera u otra. Pero yo creo necesita ser nuestra obra normal en la iglesia. Yo doy gracias a Dios para nuestra iglesia, porque cerca de cada día yo tengo teléfono llamado de alguien que dice, hermano Ron necesita algo, o quiere conocen a alguien que
necesita hacer este contacto, pero realmente esta es una bendición. Es la obra de la iglesia, los hermanos y las hermanas en Cristo, ayudando uno a los otros. Pero los hombres aquí, los cuatro, cargando este paralítico para ayudar a este hombre. Y ellos tuvo un tipo de compasión que cada de nosotros como cristianos necesitamos demostrar este tipo de compasión. Necesitamos mirar alrededor y conocer quién tiene necesidades, quién necesita ir a Cristo, pero necesita algo en ayudar. Es una bendición para conocer esto y para ayudar en esto también. Pero yo vi algo más aquí. La Biblia dice cuando Él viene a Cristo, es bajado Él por el lecho, en el lecho, en la frente de Jesucristo. No fue algo sencillo. Esto fue un trabajo un poco difícil. Muchas veces queremos la manera fácil, pero a veces toma un poco trabajo, un poco cosas difíciles para traer algo a Jesús. Pero en esta cosa la Biblia dice que versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo estoy pensando de esta parte, al ver Jesús la fe de ellos. Yo inmediatamente pienso, ¿es posible para Jesucristo ver mi fe? ¿Es posible para Él ver su fe? De cierto, Él es soberano y es posible para Él ver todo en su vida y en mi vida también, en cualquier persona. Pero cuando Jesucristo es mirando a usted, ¿qué es posible para Él ver en su vida? Los hombres que fue trayendo a este hombre paralítico, ellos tuvieron fe en el gran poder, en el maravilloso poder de Jesucristo. Oh, que necesitamos esta fe. Necesitamos esta fe. Hay personas alrededor de nosotros, especialmente en tiempos como este. Hay personas alrededor y ellas necesitan Jesucristo en sus vidas. Ellas necesitan la toca del Señor sobre sus vidas. Posible algo en escuchando a mi mensaje ya. Posible tú necesitas la toca de Jesucristo, la mano del Señor alcanzar a usted para tocar su vida. Posible su vida en este momento es muy miserable como este hombre. Posible tú no es paralítico, pero posible hay otra enfermedad, posible hay otra necesidad, posible es finanzas, posible es depresión, posible es falta muchas cosas. Yo no sé, no importa. La cosa es, tú necesitas ven a Cristo, porque en Cristo hay poder para sanar, en Cristo hay poder para salvar. Cuando Cristo dijo a este hombre, tus pecados son perdonados, en una manera el pecado es realmente el raíz de todo de nuestros problemas en el mundo hoy en día.
Y cada enfermedad, cada cosa de malo son las resultas de pecado en general y de pecados específicos en nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos venir en la frente de Jesucristo y realizar que solo Cristo tiene el poder para salvar a nosotros. Cristo solo tiene la toca necesario, amigo, para su vida. Él quiere salvar a usted. Él quiere levantar su vida del lugar de depresión. Él quiere renovar y cambiar todas las situaciones de su vida. Mira, la salvación no es una garantía que no tenemos la infección de coronavirus, ni otra, ni cáncer, ni nada. No es una garantía. Pero tenemos una garantía. Tenemos una promesa que no puede ser cambiada. Y la promesa es esta. Jesucristo dijo, yo puedo siempre ser contigo. Él es siempre con nosotros. Siempre tenemos Él en nuestras vidas. Yo dijo algo a una persona hoy. Yo dijo, mira, cosas son difíciles, pero yo no entiendo cómo personas sin Cristo son continuando. En mi vida yo tengo Cristo. En mi vida yo tengo su presencia, su ayuda, su bendición. Si yo tengo una enfermedad, está bien. Cristo es conmigo. Pero esta cosa, el hombre sanado fue una ilustración que Cristo puede salvar a nosotros completamente. Y en la Biblia dice sobre este hombre que sus pecados fueron perdonados y Cristo dijo a él necesita levantar y tomar su lecho y caminar. Yo creo que esta es una cosa para nosotros realizar también. Cuando tenemos Cristo en nuestras vidas, Él quiere nosotros levantar y caminar diferente. El hombre fue traído por 4, pero salió en sus propios pies. Y es posible para nosotros tener la bendición en nuestras vidas de la salvación de Cristo. ¿Cómo es su casa hoy? La casa de Pedro tuvo la presencia de Jesucristo que sobre su casa. ¿Qué es conocido sobre su casa? Fue conocido que Jesús fue dentro y muchos vienen. ¿Qué es conocido sobre su casa? Tú eres creyente en Cristo. Tú has oído el Evangelio. Somos predicando el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. Y Él quiere salvar a usted por la sangre que fue derramado en la cruz de Calvario. Él quiere salvar a usted. Su gracia es disponible para usted. Y su salvación es para todos que creen en Él. Y yo quiero conocer sobre su compasión. ¿Tú eres ayudando a otros a venir a Cristo? Yo quiero ayudar a algunos a venir a Cristo. Ven a Cristo hoy. Y también, este es un ejemplo de la compasión que necesitamos en nuestras vidas. Es un tiempo
para nosotros demostrar compasión de Cristo. ¿Qué sobre usted? Y finalmente, si alguien es mirando a su fe es conocido, dice Pastor Ron, este es importante. Si en el libro de Santiago 2:17, la Biblia dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Algunos dicen, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Y yo creo que hoy, para terminar este mensaje, yo quiero pedir, ¿qué sobre su fe? ¿Tú tienes fe en Cristo? ¿Es visto por otros? ¿Es conocido por otros? Confía en Cristo hoy, porque salvación es solamente en Cristo. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de este hombre en Marcos 2. Gracias por tocando a este hombre. Gracias por las 4 que fue trayendo él a usted. Gracias por esta casa llena de su presencia. Gracias, Señor, por la toca de Jesucristo sobre su vida, la vida de este hombre y sobre nuestras vidas también. Salva a ellos que pueden llamar en su nombre y creer en ti. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Bendiciones a usted y si hay una necesidad en su vida, si necesita oración, si necesita ayuda, cuando es posible, cualquier cosa queremos ayudar. Mi esposa y yo somos misioneros, trabajando en varios lugares, pero también tenemos esta iglesia local en Stuart, Florida. Queremos ser buen pastor, buen líderes para la iglesia aquí, para la gente aquí. Queremos ser en contacto con usted. Mira adelante para otros estudios y otros mensajes para la bendición de nuestros almas. Pase feliz día.